Los propagandistas españoles al servicio de la tiranía chavista que contribuyeron a blanquear el fraude electoral de Maduro denuncian ahora el fraude electoral de Daniel Noboa en Ecuador. Veámoslo. El pasado domingo se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador y la correísta y supuestamente candidata favorita para ganarlas, Luisa González, quedó 11 puntos por debajo del actual presidente Daniel Noboa. Es verdad que el proceso electoral ha estado mancillado por lo que podríamos llamar anormalidad democrática. Daniel Noboa, como digo, actual presidente de Ecuador y también presidente electo en esta segunda vuelta, declaró el estado de excepción en 7 provincias del país a pocas horas de las elecciones. 7 provincias del país que eran, en principio, favorables a la candidata correísta Luisa González. Los bienintencionados podrán pensar que Daniel Noboa lo hizo para garantizar que los ciudadanos pudiesen ejercer su derecho al voto, y los malpensados, o quizá los realistas, podrán imaginar que Daniel Noboa lo hizo para bloquear o dificultar un flujo de votos en principio favorable a su rival política. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que, por supuesto, pueden existir argumentos razonables para criticar el proceso electoral de Ecuador y, por tanto, también el resultado fruto de ese proceso electoral celebrado en unas condiciones no idóneas desde un punto de vista democrático. Ahora bien, lo que debería resultarnos del todo punto inaceptable es que quienes critiquen la integridad y la validez de este resultado electoral sean aquellos que han contribuido activamente a blanquear y a mentir sobre el colosal fraude electoral que tuvo lugar en Venezuela hace poco más de medio año. Pero es que lo que sucedió en Venezuela hace poco más de medio año directamente equivale a haber quemado todos los votos de todas las urnas y a que el régimen tiránico de Nicolás Maduro se invente directamente el resultado de esa farsa, grotesca farsa de proceso electoral. Y sin embargo, ahí tenemos a la extrema izquierda española dando lecciones desde su atalaya moral, como si hace poco más de medio año no hubiesen sido cómplices propagandísticos del golpe de Estado, del megapucherazo electoral perpetrado por su tirano favorito, Nicolás Maduro. Ahora que vengan dando lecciones de la importancia de respetar los procesos electorales, cuando ahí no les importó lo más mínimo que se dinamitara todo el proceso electoral para reconstruir chabacanamente los resultados que a la tiranía de Maduro le interesaba que salieran. De hecho, a estos blanqueadores profesionales de dictaduras de izquierdas los podemos clasificar en 2 grupos. Primer grupo, aquellos que no se enteran de absolutamente nada, pero que, como les han dicho, o sienten la necesidad interna de defender a la tiranía de Maduro utilizando a Ecuador como excusa para blanquear el fraude electoral, el golpe de Estado de Maduro, pues avanzan a piñón fijo, ya digo, sin enterarse de nada. En este primer grupo podemos incluir, por ejemplo, a Eduardo Garzón o a Pablo Echenique. Por ejemplo, Eduardo Garzón me interpeló desde su cuenta en la red social X de la siguiente manera: supongo que a partir de hoy pedirás las actas electorales de Ecuador prácticamente todos los días, como hiciste con Venezuela. ¿O no lo vas a hacer? Y de la misma manera, Pablo Echenique también publicó lo siguiente en la red social X: ningún gran líder europeo ni ninguno de sus medios de comunicación piden ver las actas de Ecuador, por lo que sea. Como digo, estos dos y muchos que estaban en su misma situación no se enteran de nada, y es que las actas electorales de Ecuador estaban ya publicadas online y accesibles para cualquiera que las quisiera ver la misma mañana siguiente a la celebración de las elecciones. En cambio, las actas electorales de Venezuela, más de 8 meses después de haberse celebrado esos comicios y de haber proclamado vencedor de los mismos al tirano Nicolás Maduro, 8 meses después seguimos sin poder ver, sin conocer, todavía no hemos visto ni una sola de esas actas electorales, o mejor dicho,
Las hemos visto porque las ha subido la oposición, y en esas actas electorales que ha subido a internet la oposición, Edmundo González ganaba con el 70% de los votos. Pero como el régimen y sus propagandistas nos dicen que esas actas no sirven, que han sido manipuladas, no lo han sido y es fácilmente comprobable, pero da igual, pues entonces cabría esperar que fuera el régimen, la tiranía de Maduro, quien aportara sus propias actas que validaran el resultado que el propio régimen ha proclamado. Pero nada de todo eso. De hecho, hay una diferencia tremendamente clara entre ambos procesos electorales. Si vamos a la página web del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, lo que vemos es una página plenamente funcional a través de la cual, como decía, puedes acceder a las actas de este proceso electoral que dan como vencedor a Daniel Noboa. En cambio, si pretendemos acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde deberían estar subidas las actas de las elecciones presidenciales del 31 de julio de 2024, lo que sucede es esto. Como vemos, más de 8 meses después de haberse celebrado esas elecciones, la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sigue caída. Nos dijo Nicolás Maduro en su momento que habían sido unos hackers de Macedonia del Norte quienes habían tumbado su página web. Bueno, pues más de 8 meses después siguen sin haber sido capaces de restablecer el servicio y de subir las actas electorales. Si esta grotesca diferencia no sirve para establecer una línea divisoria entre el proceso electoral de Ecuador, que lo podremos cuestionar por no haber respetado todas las garantías, y la completa farsa electoral que se vivió en Venezuela, pues ya no sé qué servirá. Y sin embargo, Pablo Echenique o Eduardo Garzón están pidiendo las actas ya publicadas de Ecuador y guardan un vergonzoso y cómplice silencio con respecto a las actas del proceso electoral de Venezuela, a partir de las cuales, sin haberlas visto, se ha proclamado presidente, tirano, a Nicolás Maduro. Como ese dictador les gusta, pues callados como amigas de Ábalos. Y el segundo grupo de propagandistas pro tiranía chavista en Venezuela son aquellos que sí se enteran de lo que está sucediendo, pero como son incapaces de retorcer la realidad, porque este caso es tan escandaloso, es tan clamoroso, que por mucho que digas no vas a conseguir retorcer la realidad tantísimo, pues entonces quedan expuestos como unos absolutos hipócritas. Por ejemplo, comparemos el párrafo de cierre de los dos editoriales que publicó Diario Red, el periódico online del grupo de comunicación de Pablo Iglesias, después de celebradas, en primer lugar, las elecciones presidenciales de Venezuela y después de celebradas, en segundo lugar, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Con respecto a las de Venezuela, dijo lo siguiente: la narrativa de fraude está en marcha desde hace semanas y seguirá rodando, sin la necesidad aparente de presentar pruebas y de contrastarla con la realidad. No es el régimen el que ha de presentar las pruebas, es decir, las actas de que ha ganado. No, ha de ser la oposición la que presente las pruebas de que el régimen ha cometido fraude. Y aún presentando las pruebas la oposición, a los propagandistas del régimen no les sirve. Vamos, que no aceptan que se hable de farsa electoral en Venezuela, pero porque por definición no puede haber farsa electoral en Venezuela. Seguimos. El libreto es tan viejo como la polarización venezolana, que sigue gozando de buena salud. Vamos, que si denuncias un absoluto fraude electoral en Venezuela, es decir, un golpe de Estado de Maduro, estás polarizando. Para no polarizar, deberías aceptar el golpe de Estado de Maduro, el fraude electoral de Maduro. Si no lo haces, no eres un demócrata, eres un enemigo del régimen, de la paz social y, en última instancia, de la democracia, porque para ellos, Maduro, aún dando un golpe de Estado, aún cometiendo un escandaloso pucherazo electoral, representa la democracia. Como sea, aunque ya muy lejos de sus tiempos heroicos, el chavismo prolongará un sexenio más la hegemonía política más duradera en lo que va de este siglo latinoamericano y caribeño. ¡Vaya gesta heroica! Prolongar la vida de una tiranía. Supongo que desde su perspectiva, el franquismo, como fue tan longevo, también les parecería una gesta heroica. La hegemonía política más duradera de la Europa de la época. Bueno, veamos ahora qué han dicho sobre las elecciones presidenciales de Ecuador. Ecuador nos muestra, una vez más, que elecciones no son sinónimo de democracia.
Vamos, que como no han ganado los suyos, no hay democracia. En una batalla tan desigual, con un piso tan disparejo y ante un aparato de Estado que ya ni siquiera se preocupa por cuidar las formas, la revolución ciudadana ha decidido no rendirse. En Venezuela directamente no han publicado ningún resultado electoral, han invalidado por tanto todos los votos que se emitieron el 31 de julio y han reprimido a los manifestantes que pedían las actas, que pedían validar, comprobar el resultado electoral. Pero esos manifestantes no eran una revolución ciudadana, eran golpistas. Aquí, en cambio, los que protestan contra un resultado electoral que no ha cumplido, es verdad, con todas las garantías democráticas óptimas, pero que, en cualquier caso, parece un resultado electoral algo más sólido que el de Venezuela, en Ecuador, entonces sí, forman parte de una revolución ciudadana para restablecer la democracia de un resultado electoral que no les gusta. La comunidad internacional y los veedores electorales tienen ahora la posibilidad de mostrar si realmente les interesa dar oxígeno a una democracia que agoniza. Cuando la comunidad internacional le pedía al chavismo que publicara las actas, estos mismos nos decían que nos estábamos entrometiendo en los asuntos internos de un Estado de Derecho consolidado como era Venezuela. ¿Qué era eso de que potencias extranjeras estuviesen cuestionando la integridad de la democracia venezolana? Que eso era golpismo internacional, que la soberanía de Venezuela tenía que respetarse y, por tanto, si se cuestionaba la calidad democrática de Venezuela, se estaba cuestionando la soberanía del pueblo venezolano. Pues bien, todo ese argumentario para Ecuador ya no vale. Ahora, en cambio, sí ha de ser la comunidad internacional la que tumbe a Daniel Noboa para restablecer una democracia agonizante. Agoniza, claro, porque no han ganado los suyos. Repito, si hubiesen ganado los suyos, incluso con un golpe de Estado, con un pucherazo electoral masivo, entonces sería una democracia ejemplar. Pero como han perdido, entonces ya no, porque la democracia, repito, son ellos, no los demás. Pero bueno, en esta radical hipocresía política hay mucho texto. Vamos a resumir, a sintetizar esta radical doblez política algo más. Y para ello vamos a utilizar simplemente dos tuits de Irene Montero, eurodiputada de Podemos y próxima candidata de Podemos a la presidencia del gobierno en España. ¿Qué dijo Irene Montero inmediatamente después de que la tiranía chavista, sin haber publicado una sola acta, proclamara vencedor de las elecciones presidenciales venezolanas a Nicolás Maduro? Pues Irene Montero escribió lo siguiente: el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. No han de verificar los resultados, han de garantizar que lo que dice el chavismo sea respetado por la oposición interna en Venezuela y también por otros estados que puedan cuestionar ese resultado. Y añade Irene Montero: la derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Vamos, que solo la derecha o la ultraderecha está sistemáticamente cuestionando los procesos electorales en los que pierde. Ya pasó en Estados Unidos con Trump, ya pasó en Brasil con Bolsonaro o ya pasó en Venezuela con Edmundo González. Esa es la narrativa que se contiene en este tuit publicado inmediatamente después, sin haber visto una sola acta electoral, inmediatamente después de celebradas las elecciones venezolanas, por Irene Montero. Veamos ahora qué ha publicado con respecto al resultado de las elecciones de Ecuador. Muy preocupada por los indicios de fraude electoral en Ecuador y la declaración de estado de excepción tras un proceso electoral lleno de irregularidades. Luisa González ha pedido ya recuento de votos. Permanecemos atentas. La voluntad del pueblo ecuatoriano debe ser respetada. Vamos, que cuando Edmundo González denuncia que ha habido fraude electoral en Venezuela y pide ya no que se proceda a un recuento electoral, sino que simplemente se publiquen las actas tal como obliga a hacer la propia ley electoral chavista, en ese caso la oposición venezolana es golpista. No acepta la voluntad del pueblo que incuestionablemente, sin haber visto, repito, una sola acta, solo porque a Irene Montero se le ha bajado el Espíritu Santo de Chávez y se lo ha dicho, que incuestionablemente ha votado, ha elegido mayoritariamente a Nicolás Maduro. En cambio, en Ecuador, como ha perdido el correísmo, es decir, los suyos, entonces ahí ya está bien cuestionar el resultado electoral. Aunque estén publicadas todas las actas,
Ahí la proclamación de vencedor de las elecciones que efectúa el propio régimen político de Ecuador no sirve, y ahí la comunidad internacional no ha de respetar lo que dice el régimen político de Ecuador en el ejercicio de sus facultades soberanas, sino que ha de presionar al régimen, a ver si lo tumba, para que se recuenten los votos e idealmente para que se vuelvan a celebrar las elecciones, a ver si en una nueva vuelta electoral gana su candidata. ¿Creéis que no es posible resumir todavía más el grado extremo de hipocresía moral y política de esta gente? Pues sí es posible. Y podemos representar esta síntesis extrema de la hipocresía política y moral de esta gente en la figura de Nicolás Maduro denunciando el fraude electoral en Ecuador. Escuchemos a Maduro. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación. Dice Maduro que en Ecuador se ha cometido un fraude electoral horroroso porque el resultado es inauditable. El resultado electoral de Ecuador es inauditable a pesar de que están publicadas las actas desde el día siguiente en el que se celebraron los comicios. En cambio, la farsa electoral, ahí sí, que lo proclamó a él presidente de Venezuela, es perfectamente auditable, a pesar de que no hayan publicado una sola acta y a pesar de que la página web del Consejo Nacional Electoral, donde deberían publicarse esas actas, lleve caída 8 meses. ¿Cómo puedes tener el cuajo de calificar lo de Ecuador de fraude horroroso cuando tú has cometido uno de los fraudes más obscenos, más chapuceros, más ridículos, más evidentes y más desvergonzados de toda la historia del continente? Pues bueno, si al líder de toda esta gente no se le cae la cara de vergüenza diciendo lo que dice, ¿cómo esperar que alguno de sus subalternos anteriores se sonroje mínimamente? Son propagandistas a calzón quitado de la tiranía chavista.